Tenemos un invitado excepcional, una verdadera institución para el fútbol americano y el deporte en general en México. Jugó para los Texas Longhorns durante su etapa colegial. Profesionalmente jugó para los Cowboys, los Colts, los Giants y los Jets en la NFL. Fue 2 veces campeón del Super Bowl y hoy es analista en ESPN. Cabe mencionar además que es, en mi opinión y en la de los expertos, el mejor jugador mexicano de la historia. Raúl Alegre, muy buenas tardes, bienvenido a Voces del Americano. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Jugar fútbol americano. Creo que la conexión no está muy bien, por el, el audio, pero Ahí está mejor ya. parece ser que sí. Ok. Cuéntanos, Raúl, ¿a qué edad empezaste a jugar fútbol americano? Empecé a jugar fútbol americano a los 18 años. Yo crecí en Torreón y ahí en realidad nunca vi un partido de fútbol americano, ni siquiera por televisión. Mi deporte, bueno, jugaba varios, pero el deporte principal era el fútbol. Y después de ahí me fui un año de intercambio a estudiar inglés al estado de Washington y ahí no había el fútbol, el soccer, como le llaman acá en Estados Unidos, no era popular en el estado de Washington, no había canchas, no había nada. Y en la prepa, en el high school donde yo estaba, había dos opciones, fútbol americano y correr a campo traviesa. El campo traviesa pues no me atraía mucho. Fui a una prueba de fútbol americano, me di cuenta que no tenía yo la corpulencia para jugar en línea de linebacker, de corredor, tampoco la velocidad y agilidad para ser receptor o back defensivo. Entonces, pues me había desanimado ya un poco cuando vi a un jugador de línea estar pateando o tratando de patear de punta y teniendo muchos problemas para convertir un punto extra, que es una distancia de 20 yardas. Le pedí al entrenador si me daba la oportunidad de hacer una prueba para ver si yo podía patear. Le dije que yo había jugado a soccer. Me dijo que regresara el día siguiente. Hice la prueba, metí todos mis goles de campo, incluyendo uno de 55 yardas, y así fue como empezó mi carrera en el fútbol americano. Muy bien. ¿Y de ahí pasas directamente a la Universidad de Texas? No, pasé primero, el entrenador, bueno, nuestro equipo no fue muy bueno, anotamos solamente 9 touchdowns y 3 intentos de goles de campo, y no hubo muchas ofertas. Recibí un par de cartas, una de la Universidad de Oregon, otra de la Universidad de Washington, que eran relativamente, pues más bien reclutado en el área local del estado de Washington, pero no hubo nada concreto. Él me dijo, me sugirió que hiciéramos un video durante la primavera, en la cual ya para entonces podía patear yo de 65 yardas, y él lo mandó a contactos que él tenía en universidades cercanas ahí a Shelton, Washington, y un entrenador que había sido compañero de él, creo que en una universidad en Oregon, le dijo que la Universidad de Montana necesitaba un pateador. Me contactaron a través de la familia con la cual yo estuve de intercambio. La señora Joan Samadrov, que en paz descanse, me habló, me dijo que me ofrecieron una beca parcial. Le dije que no me interesaba una beca parcial. Yo ya estaba matriculado en ese entonces en el Tecnológico de Monterrey con la idea de estudiar ingeniería civil. Y al día siguiente me habló y me dice, te van a ofrecer una beca total. La Universidad de Montana no tenía facultad de ingeniería, que es lo que yo quería estudiar y lo que terminé estudiando. Tengo un título de ingeniería civil, pero quise probar la experiencia. Dije, bueno, en Estados Unidos y casi en todos lados del mundo, los 2 primeros años es tronco común. Decidí ir 2 años a Montana y después de esos 2 años transferirme a otra universidad o de plano regresar a México. Tuve buena trayectoria esos 2 primeros años y hubo interés de parte de la Universidad de Texas. Tuve suerte de que en Torreón había unas clínicas de fútbol americano y me pidieron que yo las interpretara. Y ahí estaban varios entrenadores de lo que era antes el Southwest Conference, entre ellos Leon Fuller, que era el coordinador defensivo de Texas. Y platicando con él,
le expuse mis planes y me dijo que Texas tenía una de las mejores facultades de ingeniería civil. Me puse a ver y sí estaban entre las 10 mejores de Estados Unidos. El área de concreto y estructuras era la número 4, que era el área que me interesaba. Y pues empecé con el proceso de transferirme de Montana a la Universidad de Texas en la primavera de 1980 y llegué a Texas esa temporada. No pude jugar por las reglas que existen en la NCAA, que tienes que esperar un año, o sea, hacer lo que se llama un redshirt. Y después de ahí ya pude jugar en 81 y 82. Muy bien. Y de ahí estábamos oyendo el video que subiste a tu cuenta de Instagram en el que cuentas que te contratan los Cowboys, ¿no? Después de irte undrafted. Sí, después del día del draft, nadie me seleccionó, lo cual no fue sorpresa para mí, la verdad, porque no me habían seleccionado tampoco en el draft de la AFL. Y, pero me habló Gil Brandt y me habló Tommy Novis. Gil Brandt, pues es todavía una leyenda, fue gerente general. Veo que le vas a los Vaqueros de Dallas por Sí, no sé qué es, una base que tienes un, ahí. una mano del estadio, un dedo Ah, de espuma. sí, pues yo pensé, yo sabía que era el dedo, pero no sabía si era una base o era un gorro o qué, pero bueno, y le vas a los Pumas, ok. También. Entonces, eh, pues Gil Brandt vino a firmarme acá a Austin. Tommy Novis también me hicieron ofertas a ambos equipos. El que me daba un bono por firmar era el equipo de Dallas, $5,000, que yo pensaba que era todo el dinero del mundo. Fui con Dallas a pesar de que tenían a Rafael Septien, que había sido All Pro y era considerado uno de los mejores, si no es que el mejor pateador de la NFL, porque pensé que estar con los Vaqueros de Dallas me daría la proyección necesaria para acomodarme en otro equipo y eso fue lo que sucedió. Todos los días, bueno, cuando empezó la pretemporada éramos 8 pateadores y al final quedamos Rafael y yo. Y la competencia con él fue favorable. Al principio él tenía más éxito, pero ya hacia el final nos emparejamos y las últimas 2 semanas, porque llevan una bitácora de todas las patadas que metes y que fallas, salí yo mejor que él. Y fue cuando decidieron invitar a equipos a que fueran a hacer pruebas o a verme. Y el equipo de los Potros de Baltimore, los Baltimore Colts, fue el que más interesó. Mandaron a Mike Westhoff, que fue un entrenador de equipos especiales que estuvo muy famoso, que estuvo con varios equipos, pero que apenas empezaba en la NFL en esa época. Y le gustó el tryout. Él recomendó que me contrataran. Esa misma noche me dijeron que al día siguiente viajaría y era un martes en la mañana. Volé ese martes muy temprano, un vuelo a las 6 de la mañana a Baltimore y así empezó mi carrera en la NFL. Y de ahí, ¿cómo llegas a los Gigantes? Bueno, el equipo se cambia a Indianápolis. Como tú sabes, tuve, no sé, la fortuna de ser parte de la historia. Fue miembro del último equipo de Baltimore, de los Baltimore Colts, y el primer equipo de Indianápolis, de los Indianapolis Colts. Y en el 84-85, bueno, 83 tuve muy buena temporada, 84 y 85 no tanta, el equipo no era muy bueno. Y hubo un cambio de entrenador en 85, llegó Rod Dowhower y como que él y yo no teníamos una gran relación. Empezó a tener una predilección por Dean Biasucci, que era un excelente pateador que estaba también en el equipo. Y en el 86 tuvimos una competencia frente a frente, los dos quedamos prácticamente empatados, prácticamente ninguno fallamos, o sea, nos fuimos, pero él quería un cambio, o sea, Doug Howard quería un cambio, se quedó con Dean, yo quedé fuera y estuve trabajando de ingeniero civil con el estado de Indiana, con el de puentes y carreteras, y después me hablaron para un tryout en Washington. Mientras estaba yo en Washington haciendo el tryout, Mark Mosley era el pateador en ese entonces. Eh, Tenía 2 recados en mi teléfono de Indianapolis, en mi departamento, para tryouts con Buffalo
y con los Gigantes. En ese entonces Buffalo era de los peores equipos de la NFL, estoy hablando del 86, ya después fue un muy buen equipo, pero en el 86 era un equipo que todavía no hacía nada. Y los Gigantes eran favoritos para ganar el Super Bowl, entonces pues decidí hacer una prueba, ir a Nueva York, hacer el tryout, me fue muy bien. No firmé inmediatamente porque hubo un malentendido con Bill Parcells y con la directiva respecto a mi contrato. Regresé a Indianápolis, le escribo una carta a Parcells en la que le explico qué fue lo que pasó, en el cual, le decía que no había tenido la oportunidad de leer el contrato y me dijo, ok, o sea, me habla por teléfono, me dice, te voy a dictar los términos del contrato y me dice, discútelo con tu agente y si no me hablas, me dio su número privado, me dice, si no sé de ti, mañana para las 10 de la mañana, hora del este, te voy a asumir que no te interesa la oferta y pues te deseo mucha suerte. Pues obviamente le hablé a las 6 de la mañana, hablamos, tenía yo ya el boleto de avión ese día en la tarde, volé a Nueva York y después de una semana de pruebas, pues ya me quedé, firmé con el equipo y debuté en contra de los Santos de Nueva Orleans en la cuarta semana de la temporada 1986. Vi que alguien preguntó que en el 86 dominaban los Osos, los Bears. No, el año Ah, de ellos fue el 85, un año antes. ok. Y aquí en los Gigantes disfrutaste de tu mejor etapa, ¿no? Ganando 2 Super Bowls. ¿Qué significa para ti como mexicano, como alguien que no jugó fútbol americano hasta la prepa? ¿Qué significó ganar 2 Super Bowls? Pues fue la culminación de todos los sueños, porque yo recuerdo que en Torreón, en el siglo de Torreón, hice una entrevista ese verano del 86 y me dijeron que cuál era mi meta, y mi meta era, dije, ganar el Super Bowl. Obviamente estaba en un equipo que no tenía proyección en Indianápolis, pero uno nunca sabe las vueltas que da la vida, los cambios que uno vive, y lo que parecía una cosa triste y quizá el final de mi carrera se convirtió en el inicio de una etapa que cambió completamente mi vida. Llegué al equipo, a mí me decían que publicaron la prensa que fui la última pieza del rompecabezas. Mira, Álvaro, ¿cómo estás? Hola Álvaro. La última pieza del rompecabezas de los Gigantes y empezamos, el equipo empezó, habían perdido el primer juego en contra de del equipo de los Vaqueros de Dallas la temporada inaugural, pero de ahí para entonces tuvimos marca, el equipo tuvo marca de 14 victorias y una derrota. Y llegamos al final, o sea, hubo muchas lesiones de jugadores claves de la ofensiva, Mark Bavaro, Lionel Manuel y otros, pero al final ya todos recuperados, el equipo empezó a entrar en forma, ganamos los últimos dos partidos de manera convincente, el último juego fue contra Green Bay, 55-24 fue el marcador, y arrasamos en postemporada, tuvimos una de las postemporadas más impresionantes que haya habido, ganándole al equipo de los 49, valga la redundancia, 49-0, perdón, 49-3, 49-3, me dio un gol. Y no, 49-0, perdón, fue 49-0 porque también ganamos 17-0 en contra de Washington la semana siguiente, y el Super Bowl contra Denver 39 ¿qué fue? A 20, perdón, 39-20. O sea que el equipo entró en forma y pues terminamos con el campeonato. 4 años después fue un poco diferente. El equipo, bueno, de realidad creo que el mejor equipo en el que jugué fue el de 1989, pero sufrimos la lesión de Mark Bavaro, más o menos por ahí de la semana 9-10 en San Diego, y el equipo bajó completamente, sobre todo defensivamente, y nos quedamos fuera, fuimos eliminados en playoff por el equipo de
de los Rams, de los Carneros de Los Ángeles, y al año siguiente regresamos con la mejor defensiva de la NFL en cuestión de puntos, con una ofensiva eficiente pero no dominadora. Tuvimos la lesión de Phil Simms 3 juegos antes del final, en un juego contra Buffalo. Los 2 últimos partidos los jugó Jeff Hostetler y pues nadie nos daba muchas posibilidades. Yo para entonces también había salido lesionado, estaba en la reserva de lesionados y recuerdo haber visto esos playoffs desde la banca junto con Phil Simms. De hecho, si ven las imágenes de NFL Films y, por ejemplo, el video ese, la serie de ESPN 30x30 de los 2 Bills, de 2 Bills, cuando sacan tomas de Bill Belichick, estamos Phil Simms y yo platicando atrás, los dos vestidos de civiles con lentes oscuros, y fue una situación de sentimientos encontrados, porque por un lado el gusto de ser parte de un equipo campeón, pero por otro lado la frustración de que no pude haber jugado en un segundo Super Bowl. Claro. Oye, para un pateador, muchas veces se hacen bromas de que los pateadores pues participan muy poco en el juego, pero sabemos lo importantes que son. ¿Cómo manejas los nervios cuando vas a patear un punto extra, un gol de campo importante? Hay varias maneras de hacerlo. Obviamente la confianza te le da la preparación, no solo la preparación física, sino la preparación mental. Yo siempre he sido una persona que puede bloquear todo lo que está a su alrededor y enfocarse en una sola cosa. Y la parte física, pues es la parte más fácil de dominar, porque lo haces a través de elasticidad, de pesas, de condición aeróbica y anaeróbica. La parte mental es donde está el reto. Y después de la temporada que tuve en 1985, que te platicaba hace rato que no fue muy buena, fui con un psicólogo deportivo que trabajaba con deportistas olímpicos, con gente que practicaba sobre todo deportes individuales, gente que hacía patinaje artístico, que pues requieres una tremenda concentración, no puedes tener un solo error porque... Y él me enseñó varios ejercicios y me dio varios consejos, y entre ellos es el poder de la visualización, que yo ya había experimentado con mi entrenador Fred Akers en la Universidad de Texas. Y también me enseñó ejercicios de respiración para subir y bajar tu ritmo cardíaco, pero más que nada era la visualización. Y lo que yo hacía era que todos los días, bueno, le cargué a la gente de video que preparara un video de mis mejores goles de campo. Y antes de dormirme, hacía los ejercicios que me enseñó el psicólogo de respiración, de relajamiento, de visualización, y me visualizaba en el partido. Ya sabía yo contra quién íbamos a jugar. Para ese entonces, después de 4 años en la NFL, conocía más o menos bien todos los estadios a los que íbamos a jugar, sabía cómo venían las corrientes de aire, entonces me imaginaba, me proyectaba mentalmente pateando goles de campo al final del partido, desde varios puntos, en varias situaciones, con viento, sin viento, con lluvia, sin lluvia. Ya un viernes antes ya sabía yo exactamente el clima. De hecho, yo podría ser meteorólogo porque sé leer eh, los mapas de isobáricos y todo eso. Y eso me ayudaba a la parte, y también hacía mucho ensayo mental, o sea, ponía una moneda y hacía mi rutina y me imaginaba el balón, a veces bien centrado, a veces mal centrado. Y cuando llegaba al partido, ya me sentía como que yo ya había pasado por todos los momentos que me iban a tocar. Y luego también había un, eh, un detalle, te digo, eso me ayudó mucho en mi último juego que tuve con el equipo de los Jets, porque íbamos a jugar en Miami, pero esa semana en Nueva York, bueno, esa semana fue cuando me firmaron los Jets, había sido dado de baja por los Gigantes el día de Thanksgiving. 2 semanas después me firman en Nueva York para jugar el último juego, que iba a ser contra los Jets de Nueva York, perdón, estaba yo con los Jets y íbamos a jugar contra Miami, contra los Delfines.
en Miami, pero en la ciudad de Nueva York la temperatura con el factor térmico era 30 grados bajo cero, con unos vientos de 40, 50 kilómetros por hora, y nunca pudimos entrenar afuera, entrenamos en un gimnasio, y o sea que la primera vez que tuve la oportunidad de patear con el centro y con mi holder fue en los calentamientos previos al partido. Entonces, un proceso de ajustes durante la marcha, pero la preparación mental fue lo que me sacó adelante, porque ya o sea, fallé mi primer gol de campo y tuve problemas con otros, pero ya hacia el final ya me sentía yo más cómodo con la operación, con lo que le dicen la batería, o sea, y me tocó empatar el partido y mandarlo a tiempo extra. Finalmente, en cuestión para preparación, siempre es bueno tener una rutina. Hacer lo mismo, ya sea que vayas a patear un punto extra o un gol de campo para ganar el partido. Entonces, esa rutina te ayuda a que todo sea similar, que todas, o sea, que cada situación sea prácticamente idéntica, sin importar o sea, el impacto que pueda tener el gol de campo o el punto extra que vas a tratar de intentar. Esa fue Oye, mi versión corta de mi respuesta corta. Ahorita te doy la larga, ¿no? muy bien. Oye, después de retirarte, antes de llegar a ESPN, ¿qué estuviste haciendo? Perdón, antes de llegar a ESPN, bueno, tuve un periodo, yo terminé mi carrera oficialmente en el verano del 92. Fue cuando estuve en esa pretemporada con los Jets. Fue una pretemporada muy complicada por razones personales. Decidieron quedarse con un pateador más joven y, de hecho, tratar de renovar el equipo a un equipo más joven. Y estuve todo ese año haciendo tryouts y pruebas y tratando de acomodarme con otros equipos y no salió nada. Para el 93 tenía un par de ofertas, pero en ese entonces decidí que era mejor ya empezar a dedicarme a otra cosa y me había inscrito para estudiar una maestría en administración, una MBA. Y empecé en el verano del 93. Durante el transcurso del MBA salió un proyecto con NFL Films de hacer un programa de fútbol americano en español, muy parecido al que se hace ahora en ESPN de NFL Live. Y trabajamos directamente para NFL Films, produjimos 44 episodios, tuvieron muy buen rating, fueron nominados para premios muy importantes, quedamos en segundo lugar. El primer lugar fue la producción de la CBS de las Olimpiadas de Invierno de 1994. Mm. Y ahí fue cuando empezó mi carrera de comentarista. O sea, yo nunca asistí a la escuela de periodismo ni de radio y televisión. De hecho, Álvaro y yo tenemos historias muy similares, porque él también estudió, bueno, él estudió carrera, pero también un MBA, y tampoco, él tenía su trabajo y un día de casualidad le tocó hacer una prueba en ESPN y les gustó y lo contrataron. En mi caso, yo también empecé así sin tener antecedentes de, del fútbol americano, de la narración, de nada. Y fue como se dice, a gritos y sombrerazos, como fui tratando de mejorar poco a poco y digo, todavía sigo con la idea de mejorar porque creo que me falta mucho para ser un comentarista o sea, hay muchos detalles que quisiera yo todavía mejorar para el futuro. Pero se dio la oportunidad, te digo, nunca sabes cuándo y cómo se te van a abrir las puertas. De ahí, después de esos programas, me hablaron de tu equipo de los Vaqueros de Dallas para que les produjera y para que narrara sus juegos de pretemporada en televisión, en lo que se llama Cadena de Plata. Y de ahí me salió la oportunidad de entrar a narrar. Tuve invitaciones de parte de ESPN y de parte de lo que es ahora Fox Deportes, y terminé con, la empresa se llamaba Prime Deportiva, que después se fusionó con otro grupo y se creó lo que es ahora Fox Deportes, y estuve ahí 2 años en el 96-97,
En 97 se llevaron la producción a México y ya no requirieron de mis servicios, como se dice. Y empecé una empresa de mercadotecnia, de marketing en la producción de eventos. De hecho, tuve eventos y clínicas. Tuve durante 5 años en la ciudad de Monterrey, en Houston, aquí en Austin. Y empecé a hacer proyectos también. Bueno, seguía con el proyecto de los Vaqueros de Dallas. Ese fue desde 1996 hasta el 2004. Y de ahí empezaron a salir, llegó la oportunidad bueno, tuve trabajos con Televisa, me invitaron a narrar en el Super Bowl de la temporada 2000, que fue Baltimore contra los Gigantes de Nueva York, después la final de conferencia un año siguiente entre Tampa Bay y el equipo de San Luis, de los Rams, de los Carneros de San Luis. Después, en el 2002, hice el Super Bowl con ellos, también el de Raiders contra Tampa Bay. Pero ya en el 2002 empezó el programa que se llamaba NFL Semanal. Fui a hacer una prueba en octubre de 2002 con Álvaro y me acuerdo que nos tardamos 5 horas en grabar 30 minutos, pero salió, les gustó y de ahí en adelante terminamos la temporada, Álvaro y yo haciendo NFL Semanal, que después ya en el 2003 expandió, ya era o sea, cada semana, y además nos pidieron a Álvaro y a mí que narráramos los partidos del domingo por la noche. En ese entonces, en el 2004, 2005, ESPN tenía partidos los domingos por la noche, y después pasó al lunes, y así fue como fue la transición de la NFL a lo que estoy haciendo ahora en televisión. Oye, digo, no sé si sea confidencial el tema, pero ¿qué pasó con Álvaro, eh? Por qué ya pasa a no estar en Son Monday Night? cuestiones que mejor Álvaro las discutirá en su momento oportuno, y aquí no creo que sea el momento ni el lugar que Claro, claro, indicado, ¿verdad? sí. Oye, pues muchas gracias. Con esto terminamos la edición de hoy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y ha sido un gran gusto platicar contigo el día de hoy. El gusto es mío, felicidades, deseo mucha suerte en patada de salida. Gracias. Invitamos a Y todos los que nos ven también a seguirnos para contenido de NFL. bueno, que pasen buena tarde y buen fin de semana. Muchísimas gracias igualmente. Hasta luego.